en el plató de Córdoba TV a Francisco González Carmona. Francisco, buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, Ángela, gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar de nuevo con nosotros, nuevamente un lunes, para que empecemos bien la semana, aprendiendo muchísimo, como siempre hacemos contigo. Francisco es el presidente de la Asociación de Psiquiatría de Córdoba, doctor en medicina, psiquiatra en el Hospital de la Cruz Roja. Hoy nos trae, Francisco, un tema pues bien distinto a la anterior, que por cierto conectaba con Gravity, esa película que bueno, se ha llevado lo suyo, ¿no?, en esa ceremonia 86 de los Oscar. ¿Cuándo fue? ¿En qué quedó? ¿Se lo llevó Gravity o no? El de mejor película no lo recuerdo, pero sí ha tenido, creo que, mejor montaje. No recuerdo exactamente cuáles han sido los galardones, pero bueno, la película del mexicano Alfonso Cuarón finalmente ha salido reconocida y no podía evitar pues acordarme de aquella charla que tuvimos en su día. Hoy hablamos, como decíamos, de nuestra relación con el sueño y los trastornos relativos a este espacio de nuestro tiempo que, como comentábamos en el sumario, pues ocupa aproximadamente un tercio de nuestra vida, y es que desde el insomnio hasta el sonambulismo pues son muy diversos y en muchas ocasiones poco conocidos y sobre todo poco tenidos en cuenta aquellos problemas derivados relacionados directa o indirectamente con esas horas que necesitamos para dormir, con esa desconexión de la que hablábamos, Francisco. Sí, la desconexión es una desconexión teórica, no es una desconexión total, evidentemente, ¿no? Y como tú decías, sí, es decir, un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo. Es decir, cuando tú cumplas 60 años, Ángela, ahora has estado durmiendo 20 años. Se queda uno con la boca abierta cuando oyes esto, ¿no? Pero es verdad. Es decir, cuando cumples 60, 20 años, estás metido en la cama durmiendo. Esto indica la importancia y lo importante que es el sueño para todos los seres vivos, no para los seres humanos, para todos igual, ¿no? Y bueno, pues desde que nacemos hasta que morimos, dormimos de diferente manera. Es decir, los niños cuando nacen, recién nacidos, pues duermen prácticamente entre unas 20 horas diarias, un niño recién nacido, ¿no? Pues se despierta pues para comer, para hacer pipí o caca y poco más, ¿eh? A medida que va pasando el tiempo, claro, el sueño no es igual, ¿no? Y las personas ya a partir de los 55 o 60 años ya cada vez duermen menos, el sueño de peor calidad, y va cambiando un poco, ¿no? ¿Para qué sirve el sueño? Pues dos cosas, ¿no?, importantes. Una es un reposo físico, es decir, estoy cansado, bueno, pues descanso, ¿no? Y por eso por lo que la gente con frecuencia dice, pues he descansado estupendamente bien, o a veces ocurre que la gente pues se despierta y dice, parece que vengo de la guerra. No he dormido, ¿no?, aunque sí lo haya hecho, pero esa sensación de reposo físico pues no aparece. Y lo otro para lo que sirve es para un reposo psíquico. Esto es fundamental, es decir, en los estudios que se hacen ya de los niños dentro de la barriga de la mamá, pues cuando se hacen electroencefalogramas a los niños dentro de la barriga de la mamá, ya se sabe que duermen, y además hay una fase REM y una no REM, hablaremos de esto, si te parece, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, pues sirve también el sueño en los niños, pues para que vaya madurando el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, y que cuando nazcamos, bueno, pues ya esté un poco maduro, ¿no? Como el cerebro madura desde que nacemos hasta va haciéndose, ¿no? El cerebro es una especie de ordenador a lo bestia que se hace él a él mismo. Es una genialidad, pero es verdad, funciona así. Y entonces se va haciendo él a él mismo desde el momento en que nace hasta los 18 o 22 años. Hasta entonces vamos fabricando cerebro, vamos a decirlo, ¿no? Claro, por eso la educación es muy importante, los libros que lees, las películas que ves, los amigos que tienes, todo esto, ¿no?, es muy importante. Y el sueño, evidentemente, también, que es a lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Ángela. Hacías referencia a algunas de esas fases. Tenemos que decir que recientemente se proponía una nueva clasificación por consenso desde la Academia Americana de Medicina del Sueño, en ese encuentro que tenía lugar en 2007 y que venía pues a reemplazar ese manual de puntuación del sueño del año 68. Es decir, que no se modifica todos los días esta categorización, ¿no?, esta manera pues de abstraer, de sistematizar esas diferentes etapas, ¿no?, que transcurren a lo largo, bueno, en este caso de la noche. Sí, en el sueño hay dos etapas, como tú has dicho muy bien. Una es de profundización del sueño, que son fases no REM, ahora explico qué es esto, ¿no?, y otra que son las fases REM de sueño. En la fase no REM es cuando uno empieza a dormir, ¿no?,
que aparece pues es la entrada en el sueño, donde ya pues aparece una pérdida de la conciencia, voy un poco durmiéndome lentamente, bueno, y entonces entro un poco en la fase primera del sueño. Hay 4 fases, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Las 3 y las 4 son las fases profundas de sueño, donde duermo mucho, ¿no? Y en la fase 1 y 2 voy entrando lentamente, es como una especie de escalera donde voy bajando, ¿no? Son escalones, ¿no? Que decía Eduard Estivil, con el cual yo trabajé algún tiempo en Barcelona. Y entonces esta profundización llega hasta la fase 4. En la fase 1 entro en fase alfa, que se dice de sueño, ¿no? Un poco pérdida de conciencia, tal. Simplemente con que cierre los ojos ya estoy en esa fase alfa electroencefalográficamente. Y luego ya voy profundizándose. Y luego en la fase REM, esto cualquier mamá que tenga niños pequeños puede verlo, ¿no? Esta fase de profundización del sueño, pues los niños se mueven tal y demás, ¿no? Y de pronto se quedan quietos los niños, un niño recién nacido, ya, ¿no? o con 5 meses es igual. Y entonces pues se quedan quietos, abren las palmas de las manos, se quedan con una relajación profunda. Es decir, le coges un brazo y lo dejas y hace pop, y se queda encima de la esta, ¿no? Y empiezan los ojos, se ven además en los niños pequeños, empiezan a moverse. Dentro están con el párpado cerrado, ¿no? Pero los ojos pues se mueven y se ven además, ¿no? Esta es una fase de movimiento rápido de ojos, la fase REM, el REM Eyes Movement, que es en que los ojos pues se mueven. Esta es una fase de hacerse el cerebro a él mismo y donde se estudia, el cerebro estudia lo que ha ocurrido durante el día anterior. Claro, los niños pequeños no tienen día anterior, ¿no? En nosotros sí. Es decir, ¿qué hacemos mientras que estamos en fase REM? Pues vemos, estudia el cerebro, recuerda lo que hemos hecho los días anteriores y prioriza funciones para el día siguiente. De tal forma que si duermo mal y no tengo fase REM, me despierto al otro día con la cabeza embotada. Esto es una sensación que hemos sufrido todos, ¿eh? Te despiertas con la cabeza, no sé si lo que tengo que hacer es hacer pis o lavarme los dientes o ponerme la zapatilla, no sé qué tengo que hacer primero, ¿no? O tengo que salir a la calle, llamar a mi prima, en fin, es un lío, ¿no? Es decir, cuando la gente duerme mal y no tiene fase REM, pues entonces aparece un desfase en toda la cuestión psíquica al otro día. Rememoro mal, mis funciones no están tan activas como siempre, no priorizo las funciones, no sé qué tengo que hacer, y si esto continúa a lo largo de muchos días, pues aparece una fase depresiva. Es decir, la gente cuando duerme mal, el sueño, de alguna forma es un clarín que anuncia, cuando funciona mal, que algo va a pasar por ahí. De modo que la gente cuando duerme mal, pues algo les pasa, ¿eh? Es decir, tienen depresiones, y al revés, la gente con depresión duerme muy mal. Con lo cual ambas cosas van unidas. Es decir, el sueño es tan importante que anuncia cosas, pero también es la consecuencia de cosas que han ocurrido antes. Fundamental entonces aproximarnos a ello, y con esta finalidad y también este enfoque tremendamente pedagógico publicas El sueño, esta obra que tenemos aquí, que edita la Universidad de Córdoba, y en la cual pues nos ofreces pues todas esas definiciones, una enumeración de los diferentes trastornos. Es muy importante que conozcamos de cara a esa mentalización, que no es simplemente, como decías, dormir, que tenemos también que descansar. Tenemos que descansar, un descanso físico y psíquico, claro. Si duermes mal, pues vas muy mal al otro día. Y hay enfermedades en el sueño mismo. Las enfermedades fundamentalmente pues se clasificarían en 2 grandes zonas, en 2 grandes grupos. Gente que duerme muy mal, que son los insomnios. Todo el mundo sabe lo que es un insomnio, no he dormido. ¿Por qué? Pues pueden ser porque tengo un desastre familiar, pues porque estoy con una depresión, porque tengo dolores, por ejemplo, porque tengo una fibromialgia, que me duele todo, puede ser porque tengo un cáncer y me duele, puede ser porque tengo una gran preocupación. Todo esto hace que la gente pueda dormir mal. Estos son insomnios. Y luego hay unos insomnios que no sabemos nunca por qué son, que forman parte de las características o de la personalidad de cada cual. Es decir, hay gente que, bueno, duermen mal pues porque duermen mal, ¿no? Duermen peor, lo siento, Ángela, pero duermen peor las mujeres que los hombres. ¿Sí? Sí, no sabemos por qué. Es decir, hombres y mujeres tenemos enfermedades distintas, o por lo menos porcentaje de enfermedades muy diferentes. Los hombres tenemos más esquizofrenia, las mujeres menos. Los hombres cuando pillan una esquizofrenia es una edad mucho más temprana, las mujeres más tardía, con lo cual nos diferenciamos en muchas cosas, ¿no? Es decir, la hormonización cerebral hace que pensemos de forma distinta y seamos distintos en muchas cosas, ¿no?
Entonces, bueno, volviendo al sueño, pues hace que no se prioricen las funciones cuando se duerme mal. Y hay unos insomnios que forman parte de la personalidad de cada cual, que son los insomnios psicofisiológicos, que se llaman, que son un poco psíquicos, son gente que duerme mal y que además, bueno, pues ya van a la cama sabiendo que van a dormir mal, porque claro, cuando duermes mal un día pues no pasa nada, pero cuando duermes mal 3 meses, entonces aparece un terror, es verdad, un terror a irte a la cama porque ya sabes lo que va a ocurrir, con lo cual es una predicción negativa que se cumple, claro. Dormiré mal, pues dormiré mal. Y luego además pues están en la cama dando vueltas y controlan el tiempo de sueño, ¿no? Con un reloj que tienen allí, o de esto que aprietas un botón y se dispara en el techo y ves la hora allí puesta y demás, ¿no? Con lo cual dice 1 hora y no he dormido, 2 horas y no he dormido, 3 y no he dormido, y de pronto empiezas a restar, Dices, me quedan 3 horas para despertarme, y me quedan 2, terrible, ¿no? Y la gente es una de las situaciones más incómodas y que hacen la vida más complicada. Entonces son los insomnios. Y luego hay otro trastorno en el sueño, que son la gente que duerme mucho, entre los cuales está la cataplegia, la cataplexia, están los síndromes de apnea obstructiva, los roncadores, que es más en varones que en mujeres, ¿no? Que son gente a partir de los 40-45 años, cuello corto, fuertotes y demás, muy roncadores, y que las mujeres, pues en Estados Unidos es una de las causas de separación más importantes, porque dormir con alguien que ronca es un problema. Claro, sí, es un problema. Habría que decir, oye, vete a la última habitación, ¿no? Aunque esto, con lo cual, yo que sé, aparece como un lío matrimonial, ¿no? O de pareja y cosas de estas, ¿no? Problemas además que no son, Francisco, exclusivos de los adultos y que sin embargo, y así lo quiere poner sobre la mesa cada vez con más intensidad la comunidad médica, científica y concretamente la psiquiátrica, pues precisan de un mayor estudio en el caso de trastornos o enfermedades relacionadas con el sueño a edades inferiores, y es que aquí una vez más de la precocidad del diagnóstico pues depende en muchos casos que ese pronóstico pues realmente tenga o no solución y podamos dar respuesta a determinados problemas que se originan en muchas ocasiones en la infancia. Claro, los niños también tienen depresiones, y todas las depresiones, uno de los síntomas más patognomónicos, más importantes, siempre es el trastorno del sueño. Es decir, cualquier depresión, tarde o temprano afecta al sueño. Aparte de, bueno, pues me encuentro triste, mi sexualidad funciona mal, me encuentro como muy cansado, todo esto es consecuencia de que duermo mal, y también de la depresión misma, ¿no? Pero claro, entonces hay niños que tienen pues depresiones, evidentemente, ¿no? O niños que tienen terrores nocturnos, por lo que sea, que es uno de los típicos, que esto muchas mamás pues los han visto, son niños con 3 o 5 años aproximadamente, ¿no? Que de pronto pues se despiertan a medianoche gritando, sudorosos, con los ojos abiertos y una mirada desencajada y gritando, ¿no? Y la mamá pues se acerca, se abraza al niño, el niño pues se tranquiliza un poco, se duerme, y al día siguiente pues le pregunta, ¿qué te pasó anoche? No recuerdan nada. Es decir, los terrores nocturnos en niños aparecen en la fase 4, creo, del sueño, no lo recuerdo bien, pero son muy típicos en niños y que implican o indican de alguna forma de que tiene preocupaciones, o bien escolares o familiares, o de un hermanito que ha nacido y aparece un destronamiento, es decir, el rey de la casa deja de serlo cuando nace otro, ya hay un príncipe ahí, o puede haber como 2 reyes, ¿no? Y nunca gusta ser, es decir, como si tienes pues un marido y de pronto pues entra tu marido a otra chica, digo, ¿esto qué es, no? Bueno, pues no gustan estas cosas, ¿no? Luego los niños pues se acostumbran, ¿no? Pero entonces los terrores nocturnos son muy típicos en niños. Niños que están con dolores, que tienen cánceres, por ejemplo, o que tienen también problemas, ¿no? Escolares o familiares, entonces pues duermen mal y aparece evidentemente insomnio en niños. Hablamos de problemas psicosociales, por ejemplo, en el entorno escolar, algo que puede ser causa, como bien dices, pero también consecuencia, ¿no? Efecto de esa falta de sueño, al igual que problemas como la comorbilidad y otro tipo de resultados, ¿no? De repercusiones que tiene el no tener un descanso y un sueño adecuados. Y sin embargo, nos pasa a veces con la infancia como quizá con nuestros mayores, ¿no? Que tendemos a asociarlo, son cuestiones, son cosas de la edad, ¿no? Ya se le pasará, y debemos tomar conciencia de que no siempre es así. No, el tiempo realmente nunca ha solucionado nada, ¿no? Eso de decir, deja que el tiempo pase, hombre, a veces sí, no voy a decir que nunca funciona, pero yo creo que las cosas hay que solucionarlas.
Claro, los niños ahora, tengo esta impresión, y de acuerdo a las encuestas que se hacen, duermen muy poco. Los niños tienen televisión hasta altas horas de la tarde. Los niños, pues entre 5, 8, 9 años, pues deben de dormir una media de 10 horas. No, que no lo duermen, creo yo, en este país, ¿no? Pues porque se levantan pronto, se acuestan muy tarde, están con la iPad o con lo que sea, ¿no? Constantemente están con cosas, ¿no? Y duermen mal. Entonces esto hace que tengan luego un mal rendimiento. Bueno, primero es que físicamente no descansan, se levantan cansados, un poco malhumorados, ¿no? Y segundo, que desde un punto de vista del sueño psíquico, no tienen tiempo suficiente para que el cerebro reajuste todas las funciones del día anterior y las priorice y las proyecte para lo que va a hacer al otro día. Con lo cual, pues, los niños están un poco como desconcertados o no funcionan bien. Esto indica que, de alguna manera, cuando llegan al colegio tampoco están como deberían estarlo, ¿no? Con lo cual no están atentos, los maestros pues se enfadan un poco con los niños o les regañan, que es lógico además, ¿no? Cuando haces algo mal, pues te tienen que decir, oye niño, esto no es así, ¿no? Claro, yo creo que los papás nos tenemos que acostumbrar a que los niños pueden ser regañados o pueden ser llamados a la atención, de que tienen que hacer bien las cosas, ¿no? Porque el esfuerzo es muy importante, lo decíamos creo en la charla que tuve contigo en la vez anterior, ¿no? El premio al esfuerzo es muy importante. Entonces todos estos niños que duermen mal, que también los hay insomnio en los niños, pues claro, pues tiene una repercusión posterior. Claro. Y bueno, hoy este tema es apasionante, Francisco, nos daría, ¿verdad?, para muchísimas sesiones abordando los diferentes problemas que se pueden presentar directamente relacionados o derivados del sueño, pero hoy nos hemos querido detener pues en la cataplegia, que se suele definir como pérdida repentina del tono muscular durante la vigilia o debilidad muscular bilateral. Y bueno, empiezo preguntándote pues por el porqué de esa parálisis inmediata, en ocasiones incluso de máxima tensión, porque si bien puede durar unos segundos, se puede prolongar bastante más en el tiempo, ¿no? Sí, hasta un par de minutos, incluso o hasta 5 minutos. Es frecuente en niños y es frecuente además que coincida con emociones. Es una enfermedad que tiene antecedentes en la familia. Yo no sé exactamente, hay parte de un cromosoma que va unido, me parece que es el 21, pero no estoy muy seguro, ¿no? El cromosoma 21 es donde aparece, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, sí, tienen una trisomía, tienen en vez de 2,21, pues tienen 3, sí, con lo cual entonces aparece ahí pues una alteración que luego aparece el síndrome de Down, ¿no? Son los niños. Y en el cromosoma 21 hay ancladas muchas enfermedades que se conozcan, la esquizofrenia está también metida, además de en otros cromosomas, ¿no? La memoria también, cuando se altera en el Alzheimer, también tiene un anclaje en el cromosoma 21, además de en otros. Claro, el cuerpo pues guarda en muchos cofres cuando las cosas son muy importantes. La memoria es súper importante en los seres humanos, en todos los animales, pero en nosotros forma parte de nuestra historia personal y de nuestra historia colectiva. De tal forma que no puede estar únicamente en un cromosoma que si se destruye la memoria desaparece. Está metida en muchos más, ¿no? Con lo cual uno de ellos parece ser que es el 21. Entonces, en los niños con una trisomía, pues aparece el síndrome de Down. Esto indica, de alguna forma, que las alteraciones cromosómicas también son importantes y da la impresión de que la cataplegia va unida o va anclada en un cromosoma, porque es muy familiar también. Entonces, se activa a través de las emociones, es decir, niños con 3 o 5 años que están sonrientes y de pronto empiezan a reírse a carcajada, pues porque le hace gracia algo, de pronto tienen como un aflojamiento muscular, caen al suelo y se quedan profundamente dormidos. Esto, cuando ocurre en personas mayores, no es tan espectacular, ¿no? Pero les pasa algo parecido, con lo cual cuando están en el trabajo, pues ocurre que de pronto se quedan parados, la mandíbula inferior pues se les cae, porque hay una atonía muscular, y se quedan quietos, con lo cual pues la gente dice, ¿qué le pasa a este, no? Entonces pues le dan una baja, se sienten como un poco avergonzados, no tienen conciencia de lo que les pasa, ¿no? Y entonces con frecuencia son como tratados como fingidores dentro de su trabajo, que no quieren trabajar, etcétera, ¿no? Y es una enfermedad que se descubre, pues así como 10 o 15 años más tarde de que empieza, de cuando debuta en una edad temprana, ¿no? Claro,
el diagnóstico hoy es fácil, hace años no. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Bueno, primero tienes que ver y tienes que pensar en la enfermedad, ¿no? Si la ve alguien que no entiende, dice, bueno, ¿y qué le pasa a este? Este es un fingidor. Porque claro, cuando pasan 2 minutos o 3, se engancha al trabajo y sigue igual, ¿no? Claro. Dice, este es un jeta que lo que quiere es no trabajar o pillar una baja, ¿no? Pero entonces hoy pues, se hace un estudio de sueño, una polisonografía, que es muy fácil además, se estudia la fase REM, la fase de latencia de sueño, es decir, tenemos pequeños trucos, con lo cual pues, se puede llegar a un diagnóstico muy eficaz sobre lo que es una cataplegia. Y a veces incluso pues, aparece una pérdida de conciencia y de tono muscular mucho mayor. Esto enlaza con unas especies de cuentos misteriosos, ¿no?, de la Edad Media, de que enterraban a la gente viva. Es decir, cuando alguien tiene una cosa de estas y dura mucho tiempo, pues 2 minutos o 10 o tal, entonces, bueno, pues está muerto, ¿no? Esto yo creo que toda la gente que se ha muerto y que están enterrados, están bien enterrados, ¿no? No creo que... Pero bueno, había mucha literatura alrededor de esto en la Edad Media, incluso hace un par de años, pues un listo italiano, me imagino que un hombre pues, de negocios, descubrió y relató una especie de sarcófago para enterrar a los que morían, en el caso de que si algo no estaba muy muerto del todo, es decir, muertos pero no matados, claro. Tocaban una campana, tiraban de una cuerda, ¿no?, y entonces pues, sonaba una campana. Aquello no tenía una explicación lógica, porque claro, para oír la campana, en el caso de que hubiesen enterrado vivos, que no es verdad, ¿no?, la gente que han sido enterrados vivos queriendo enterrarlos vivos, creo yo, ¿no? Bueno, pues en el caso de que fuese una especie de no advertencia, entonces tiraban de la campana y sonaba. Pero claro, para que eso ocurriera, debería haber alguien al lado de la campana 24 horas, lo cual tampoco era posible, es decir, era una especie de truco que no sé cómo funcionaba bien del todo. Hablamos de emoción extrema, súbita y muy localizada. A algunas personas puede recordarles a eso que, bueno, todavía se discute qué tiene de mito, qué tiene de realidad, pero que se llama síndrome de Stendhal, ¿no?, de Florencia, o ese estrés del viajero. ¿Cómo se pueden relacionar? El estrés del viajero era el síndrome de Stendhal, que es cuando Stendhal llega a Florencia y desde arriba. Es un síndrome muy raro, no sé cómo lo conoces, Ángela, porque lo conocemos los psiquiatras y pocos más, ¿no?, y gente muy culta, vale. Entonces el síndrome de Stendhal es cuando Stendhal llega a Florencia y ve Florencia desde las montañas a la entrada, ¿no?, y entonces es tal la belleza y tal la impresión que le produce, impresión emocional, que pierde prácticamente el conocimiento, se siente mareado ante tanta belleza. Bueno, a partir de entonces cuando Stendhal describe esto, pues a partir de ahí pues se llama el síndrome de Stendhal, claro. Y es verdad, las emociones hacen que nos paralicen, ¿no? Cuando una mujer guapa entra en un salón, una mujer muy guapa, muy bien vestida, tal y demás, espectacular, ¿eh? Las mujeres palidecen, se quedan calladas, ¿eh? Gusta mucho, también los hombres, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que la belleza tiene una repercusión emocional muy importante en los seres humanos. Cuando las mamás ven a sus hijos guapos, se quedan paradas, ¿eh? Bueno, y por supuesto nuestros espectadores estarán pues, pensando con esta charla sobre la cataplegia también en la narcolepsia, ¿verdad? Los síntomas pues asocian, ¿no?, un problema y otro. Esta pérdida brusca del tono muscular y derrumbamiento puede acompañar a estos ataques de sueño en un cuadro de somnolencia diurna excesiva, ¿no? Claro, claro. Si tienen las hipersomnias, es decir, habíamos dicho al principio, hay 2 grandes grupos de trastornos en el sueño. Uno es cuando la gente no duerme y otro cuando la gente duerme mucho. ¿Cuándo duermen poco? Pues lo que habíamos dicho antes, cuando la gente tiene dolores, etcétera, ¿no? Bueno, pues duermen mal, ¿no? O cuando tienes algún tipo de problemas emocionales. ¿Y cuando duermes mucho durante el día? Pues evidentemente cuando tienes una enfermedad como por ejemplo esta, la cataplegia tal y demás, ¿no?, que tiene como un sueño, como una somnolencia constante, y luego hay una enfermedad que volviendo a lo de antes, el insomnio fatal familiar, es decir, sin dormir no podemos vivir, de tal forma que cuando aparece esta enfermedad, que es una enfermedad priónica rara también, ¿no?, pues la gente cuando no duerme, pues se muere.
es decir, no, pues nos morimos y ya está, ¿no? Pero cuando empezamos a dormir mucho, aparecen fundamentalmente por tres cosas. Uno es los roncadores. Los roncadores, a pesar de que comentamos, qué bien duerme, ronca toda la noche, lo que está ocurriendo es todo lo contrario, duermen muy mal, con lo cual al otro día, pues se duermen conduciendo, por ejemplo, si se sientan en el salón después de comer a ver la tele, se quedan fritos enseguida, si están en una conferencia y no es el que las da, ¿no?, y hace un poquito de calor, pues tienen que levantarse para no dormirse, o se duermen incluso. Si van en un avión, pues quedan fritos, es decir, gente que tiene una facilidad tremenda para dormir durante el día, quiere decir que por la noche están durmiendo muy mal. Otra de las formas de dormir también durante el día y de dormir mal por la noche son las piernas inquietas. Esto que algunas es más en mujeres que en hombres, lo siento, pero así lo uno por lo otro. Es así, es así. Es así, es así. Entonces, quiere decir, las piernas inquietas, que durante el día mueves las piernas constantemente, no puedes estar sentada, te levantas, te mueves, tal. Y por la noche, el compañero dice, es que da unas patadas que hacen daño. Es decir, aparece un dolor muscular que hace que las piernas se muevan constantemente, con micro despertares, con un arousal que se llama. Esto es un micro despertares que tú no te enteras, pero electroencefalográficamente, quiere decir que si estás en fase 4, de sueño profundo, no llegas nunca ahí, sino que estás siempre en fase 1 y 2, con lo cual el sueño nunca es del todo real. Y además no entras en fase REM, con lo cual el cerebro o la mente no descansa. Esto aparece en piernas inquietas también, ¿no?, que es otra de las enfermedades que producen una hipersomnia, un aumento de sueño durante el día. Yo creo que estas son las cosas como... Luego hay muchas más enfermedades, ¿no?, pero las más importantes yo creo que son estas. Claro, y además también pues teníamos especial interés en hablar de determinados tipos de alucinaciones, porque si bien cuando hablamos de este trastorno neurológico raro e invalidante, el de la narcolepsia, que bueno, hoy día se habla de esa etiología multifactorial, seguramente esto también nos daría para un capítulo aparte, también puede presentar síntomas menos frecuentes como sueño nocturno fragmentado o alucinaciones hipnagógicas al inicio del sueño o hipnopómpicas durante la transición sueño-vigilia, ambas de tipo visual o auditivo. Estamos ante los sueños vividos, ¿no?, en muchas ocasiones. Claro, las hipnagógicas son a la entrada del sueño y las hipnopómpicas son a la salida del sueño, poco más o menos, ¿no? Sí. Esto es muy frecuente. En toda la tradición griega, es decir, Hipnos es el dios del sueño. Volvemos otra vez a los griegos. Yo soy un enamorado de griegos y de los romanos. Forman parte de nuestra cultura. Hipnos es el dios del sueño y tiene un hermano que es Tánatos, que es la muerte no violenta, ¿vale? Y entonces, en la tradición griega, Hipnos vivía en una cueva muy oscura, donde pasaba por medio de la cueva el río del olvido. Y a la entrada de la cueva, pues había plantas hipnóticas, estaba la amapola, etcétera. Es decir, qué bonita descripción, ¿no? Es decir, pues toda la cuestión hipnótica, las amapolas y demás, forma parte de lo que es el sueño. Durante el sueño olvidamos las cosas también, que es el río que pasa, el río Late, que pasa por la cueva donde vivían, y además viven en una cueva oscura, donde no entraba el sol nunca. ¿Qué viene a decir la tradición griega? Bueno, que para dormir pues hace falta que estés en una oscuridad, que estés un poco adormilado con las plantas, la amapola y demás, y que además pues se olvida todo un poco, ¿no? Y esto está muy conectado con la muerte. Antes comentábamos, bueno, pues podríamos hablar aparte, ¿no?, de ese tópico literario, el somnium imago mortis, y es que efectivamente también atravesamos, además de la llanura de Asfódelo, el leteo, ¿no?, para olvidar lo que hemos vivido, ¿no?, hasta el momento. Claro, pues se olvidan algunas cosas, no se olvidan todas, se olvidan algunas, y lo que hacemos durante el sueño es que las cosas que no nos interesan, ya lo decía Freud, ¿no?, las metemos dentro de unos cajones de armarios y los cerramos con llave. Las cosas que no nos gustan, en el sueño metemos cosas por ahí, ¿no? Y entonces, pues, para todas estas cosas sirve. Pero volviendo a la pregunta anterior, claro, en las alucinaciones hipnagógicas es muy frecuente. Esto ha ocurrido, recuerda por ejemplo todos los pastorcitos, esto que voy a decir es absolutamente cierto, pero salvando todos los respetos a todas las religiones y todas las ideologías, ¿no? Pero mucha gente, yo he tenido casos en la consulta, ¿no?,
en las alucinaciones hipnopómpicas a la salida o hipnagógicas, entonces tiene sueños muy vividos y muy reales, es decir, cuando se le aparecen los pastorcitos la Virgen de Lourdes, pues es una alucinación hipnagógica, puede ser real, yo no entro en esta discusión, ¿no? Pero esto también es real en otras personas que no tienen que ver nada con la santidad y que yo lo he visto en mi consulta. Gente que me traen a su madre, por ejemplo, sí, pues porque han tenido una alucinación y además con una vivencia de realidad tal que han visto allí a personas que nadie los ha visto, ¿no? Bueno, esto ocurre también, claro, en la cataplegia y en este tipo de trastornos que estamos comentando. Falsa percepción sensorial no patológica, en principio. Bueno, como ocurre... ¿O puede ser un indicio de que algo más está sucediendo? Cuando hay un trastorno en el sueño y cuando aparecen, es decir, hay trastornos, hay enfermedades psiquiátricas, sí, donde este tipo de percepciones y de situaciones son más frecuentes. Pero no quiere decir que todo el mundo que tenga una alucinación de este tipo, claro, tenga una enfermedad psiquiátrica, son cosas distintas, ¿eh? Es verdad que cuando en esquizofrenias, en trastornos bipolares, por ejemplo, en los trastornos maníaco-depresivos, etcétera, pues pueden aparecer con más frecuencia, ¿no? O en depresiones incluso. Pero no quiere decir que cualquier persona que tenga un tipo de alucinación de estas, pues tenga una enfermedad psiquiátrica, no es verdad. Si yo lo dijera, claro, no es cierto. Bueno, ¿y cómo se vinculan estas alucinaciones con esos estados de duerme-vela? Porque tienen mucho que ver, ¿no?, con esa especie de lapso de paréntesis en la cual pues no estamos del todo, pero estamos incorporándonos, o todo lo contrario, ¿no? Hemos hablado de esos dos tipos de alucinaciones. ¿Cómo se puede relacionar esos estados de duerme-vela con estos cambios producidos en la función cortical al principio y al final del sueño? Yo creo que te refieres, el duerme-vela, creo que te refieres, Ángela, a esa situación en la cual estamos un poco como las liebres, ¿no? Un ojo abierto y cerrado el otro. Es decir, estás medio dormido, pero no dormido del todo. Yo creo que esto pues se refiere... Pero ahí se producen también episodios de alucinaciones y hay personas que cuentan tener una percepción diferente a la que tienen cuando el yo consciente, digamos, está totalmente, digamos, despierto, ¿no? A ver, explícamelo de otra manera, para que yo lo entienda mejor. Pues simplemente son instantes, periodos seguramente muy breves, en los cuales hay muchas personas que advierten una percepción diferente de la misma realidad, ¿no?, en la misma habitación, pero percibo quizá energéticamente de otra manera. Bueno, sí, durante el sueño, y muchas personas pues te lo cuentan en las consultas, ¿no? Tienen la impresión de que es como si alguien estuviese por debajo de la cama, ¿eh? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, bueno, pues nos ponemos la sábana hasta arriba, nos quedamos quietos para que el que esté allí, pues... Tenemos como una percepción que sabemos que no es real, pero al mismo tiempo tenemos miedo a que lo sea, o que alguien está detrás de la cortina, esto es un Kandinsky, o que alguien está detrás de mi sillón y tengo la percepción de realidad absoluta, de corporeidad, sé que está ahí, pero ocurre como en las películas estas de los dibujitos, que cuando yo me vuelvo él es más rápido que yo, ¿no? Con lo cual, pues entonces no le veo nunca, pero tengo esa percepción de realidad absoluta y de corporeidad, es decir, sí, sé que está ahí, ¿no? Pues esto ocurre en el sueño, evidentemente, sí. Y durante esas fases entre dormir con un ojo abierto y cerrado el otro. Yo creo que están entre la fase 2 y 3 de sueño, ¿no? Es decir, no tienen un sueño profundo, pero están ahí un poco entrando en el sueño, pero no entran del todo. Y bueno, esto para el día siguiente es un verdadero problema, ¿no? Porque si no duermes bien aparecen un montón de sintomatología posterior a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de cómo te relacionas, de una gran irritabilidad, de no control, de pérdida de control, de una depresión clínica o subclínica más o menos importante. Es decir, el sueño es muy importante. Y el sueño es pues tradicionalmente una fuente inagotable de inspiración, su presencia es continuada en toda la historia concretamente de la literatura, y ya al primer sueño, según la edición que tomemos de Sor Juana Inés de la Cruz, pues se le precede una larguísima estela que comienza con esas leyendas, esos mitos y ese funcionamiento, el resultado de la tradición, la transmisión oral colectiva,
y aparece constantemente la presencia de esa magia, ¿no? Ese potencial que tiene para la ficción el sueño, y también pues, su valor como método, incluso como herramienta de aprendizaje y de introspección, incluso yo diría de autoconocimiento. Bruno Bettelheim, autor de Psicoanálisis de los cuentos de hadas, nos decía que el sueño nos hace comprensible lo evidente, pero también abre la puerta al oculto en todos los niveles de la personalidad humana. Claro, Freud fue el primero que tiene un libro maravilloso que es el estudio sobre los sueños, ¿no? Sí. Y fue el primero que ya relata, ya se había dicho antes, ¿no? Es decir, el poder de los sueños, cómo los sueños de alguna forma describen cosas de la realidad. Pero Freud es el primero en describir de una forma clara en que el sueño, durante el sueño, pueden surgir como un volcán, cosas que están metidas en el inconsciente. Está metida en el inconsciente, de acuerdo a las teorías freudianas, pues porque hay un sensor que tenemos que impide que eso salga fuera, ¿no? Es decir, yo no puedo, esto es un ejemplo que voy a poner, ¿no? No puedo decir, o un paciente mío no puede decir en la consulta, que él lo que le gustaría es haber matado al padre. Esto es un ejemplo típico, esto no ocurre nunca, pero bueno, yo lo cuento, ¿no? Claro, entonces esto está metido, pues porque odiaba al padre, etcétera, ¿no? Esto está metido en el inconsciente, está aplastado ahí, y de alguna forma no debe de ser consciente nunca, porque me crearía muchísimos problemas, ¿no? ¿Cómo voy a desear yo esto, no? Vale. Pero entonces, durante el sueño, que esa censura desaparece, porque ya no la tengo, ya estoy dormido, entonces aflora en los sueños. Y esos sueños que son analizados luego por Freud, es decir, hablamos y soñamos únicamente cuando estamos en fase REM de sueño, ¿no? Que es cuando, es cuando la cuestión psíquica funciona. Recordamos que la fase 1, 2, 3 y 4 es un descanso físico, mientras que la fase REM es un descanso psíquico. Bueno, es una gran actividad psíquica, ¿no? Es un sueño muy paradójico, mientras que el cuerpo está completamente atónico, es decir, hay una relajación muscular total y completa. En el electroencefalograma hay una actividad terrible, tremenda, y eso es porque estamos en fase REM, es decir, el pensamiento está funcionando a toda pastilla, constantemente, ¿no? Entonces, claro, pues decía Freud, como ya no hay una censura, todo el inconsciente aflora en el momento, y entonces esto lo vemos en el electroencefalograma, es decir, cuando estamos haciendo un estudio de polisonografía y vemos esa gran actividad, ya sabemos, aunque el enfermo esté a 10 metros en una sala cerrada para que no le moleste nadie y duerma bien, decimos, mira, está soñando. Entonces, si te despierto en ese momento, lo que ocurre es que sí recuerdas el sueño, o cuando el sueño es muy terrorífico, también te despierta. Luego, el sueño se desvanece un poco como el humo, desaparece un poco, pero si tú te despiertas y lo escribes inmediatamente, luego lo olvidas, pero queda escrito, ¿no? Entonces, bueno, si se despierta alguien y le dice, ¿en qué soñabas? Te lo cuenta. Entonces Freud pues decía esto, ¿no? Como al no haber ya una especie de conciencia que lo tapa todo, de una censura, los sueños se reviven y aparecen nuevamente. Por tanto, el estudio de los sueños era muy importante para conocer el inconsciente y lo que, desde un punto de vista de psiquiatría, había llevado a ese paciente a una enfermedad de tipo neurótico. Qué interesante. Interesantísimo, apasionante. El psicoanalista al que antes hacíamos referencia comentaba que concretamente en ese subgénero del cuento se logra reflejar muy bien la evolución incluso integral del niño, y bueno, algo que ejemplifica tomando cuentos populares como concretamente pues el complejo de Edipo. Lo ubica él en Blancanieves, un cuento que por cierto pues posee todo un bestiario, para empezar, de referencias y multitud de símbolos, y además que va perfectamente orientado a este tema que nos ocupa hoy, porque Blancanieves yacente en el ataúd de vidrio nos habla de esa muerte espiritual, pero también de lo que podemos denominar el sueño eterno, ¿no? Bueno, claro, es que la muerte es un sueño eterno. Se ha dicho siempre, ¿no? Descansó en paz, lo seguimos diciendo, no únicamente en nuestra forma de pensamiento cuando enterramos a la gente y demás, sino desde Grecia para acá, pues dormir es una especie es un sueño con marcha atrás, digamos, sí. Mientras que la muerte es un sueño eterno. Hay una gran relación entre lo uno y lo otro. Ya decía Gilheim en uno de sus versos, 4000 años antes de Cristo, decía que los dormidos y los muertos, ¿cómo se parecen?
es verdad. ¿Cómo se parecen? Son iguales. Al paso del tiempo no aparece una rigidez, etcétera, ¿no? Pero recién fallecidos y recién dormidos somos iguales. Y ya lo decía, ¿no? Claro, entonces, toda la relación de sueño, no es una casualidad que los griegos ya pongan que Himnos tenga un hermano gemelo que es Tánatos, que es la muerte, una muerte no violenta, ¿eh? Es decir, son hermanos gemelos, los dos nacen de la misma madre, que es Nix, y la madre Nix es la noche, con lo cual la noche tiene dos hijos que son gemelos, uno es el sueño y otro es Tánatos. Y un hermano de ellos, que ya no son gemelos, es Morfeo, que es el que reparte los ensueños, que es lo que sueño por la noche, es lo que tengo por la noche. Con lo cual ahí hay un triunvirato, ¿no?, entre todos, entre el sueño, las ensoñaciones y la muerte, que todo es un poco, están unidos, y es verdad, forman parte de la misma trilogía y de ese pensamiento griego que luego se transmite hasta nosotros y que ahora con los estudios de polisonografía, de estudios médicos, pues resulta que es verdad. Pues la verdad es que, como decíamos hace solo un momentito, este tema nos permitiría seguir abundando, ¿verdad?, durante sesiones y sesiones, así que, Francisco, te pedimos que no sea ni siquiera la última vez que hablamos en concreto de este asunto, que podamos tomar como guía este trabajo tuyo, y te agradecemos mucho que hayas venido hoy a visitarnos y abrir la semana con nosotros. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias. Gracias.